Yo ahora me estaba estudiando en la de Sanchomenti, la primera, la de siempre de Sanchomenti estaba estudiando. ¿Chato? ¿Habéis cogido la chaqueta? Sí. Hola, buenas tardes. Mira, te llamaba, no sé si llamo al teléfono adecuado para matar cucarachas en una casa. A ver. Kaixo arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa, que somos quienes organizamos estas jornadas, viene trabajando desde el 2009 en el desarrollo de diferentes programas con el objetivo de abordar necesidades e inquietudes del pueblo gitano en Guipúzcoa. Entre ellos está el programa de difusión de la cultura y la historia gitana, en el cual se enmarcan estas jornadas. Y bueno, este año estas jornadas de difusión abordan el tema de educación, o más correctamente, del sistema educativo. La idea de tratar este tema surgió porque desde la asociación llevamos tiempo observando que este es uno de los grandes problemas del pueblo gitano actualmente en Guipúzcoa. A pesar de que no se cuentan con cifras sobre esta cuestión, podemos afirmar que la situación actual del alumnado gitano, bueno, del alumnado en general y del gitano en particular, no llega a los niveles de éxito educativo deseable dentro de un sistema educativo que, al menos en teoría, parte del principio de igualdad de oportunidades. Desde la asociación entendemos que el alumnado gitano no es en ningún caso el problema, sino que el problema estaría, en todo caso, dentro de las instituciones y entidades que no estamos sabiendo abordar esta cuestión. Desde la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa entendemos que el fracaso educativo en el alumnado gitano es un problema social y en ningún caso un fracaso individual. Por ello, entendemos también que habrá que tratar esta cuestión no como un problema aislado donde se apunte a responsabilidades personales o familiares, sino abordar la incidencia en la cuestión del fracaso escolar, de la discriminación y del racismo que vive el pueblo gitano de forma histórica. Esta tarde vamos a asistir a dos charlas en las que se nos explicarán distintas experiencias en el ámbito educativo en relación al pueblo gitano, llevadas a cabo por dos asociaciones gitanas. Por un lado, en primer lugar, contamos con la presencia de Helen Amador. Ella es gitana, licenciada en Derecho y estudiante de doctorado. Asimismo, ella es miembro de la Asociación de Mujeres Droncotar Mestipén de Cataluña. Y esta tarde nos ha venido a explicar el trabajo de esta organización apoyando el gran avance de las mujeres gitanas en el ámbito educativo que se está dando en los últimos años. Y nos contará algunas de sus experiencias en proyectos como los encuentros de estudiantes gitanas que lleva a cabo esta asociación. Por otra parte, contamos con Pascual Borja. Él es vicepresidente del Consejo para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano en el País Vasco y es miembro también de la Asociación Gitana Gao Lachodrom de Gasteiz y nos hablará sobre el trabajo que esta asociación viene desarrollando para mejorar la situación del alumnado gitano, especialmente en el contexto de las comunidades de aprendizaje. Bueno, os dejo con él y con ella. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho, colaboro en la Asociación Gitana de Mujeres Droncotar Mestipén, con sede en Barcelona. Y bueno, a continuación explicaré un poco cuál ha sido el origen de esta asociación y la línea que hemos seguido y en qué puntos estamos trabajando. La asociación nace en 1999 de la voluntad de mujeres gitanas y no gitanas que pretenden luchar por la no discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres en el pueblo gitano, y fomentar el trabajo solidario entre mujeres gitanas de distintas culturas. Entre los objetivos de la asociación pues tenemos trabajar por la igualdad, como ya hemos dicho, y la no discriminación entre hombres y mujeres, así como superar la triple discriminación que padece la mujer gitana por el hecho de pertenecer a una minoría étnica, por el hecho de ser mujer y por el hecho de no tener en la mayoría de casos estudios superiores. Otro de los objetivos que también perseguimos es colaborar con otras entidades que también quieran luchar por esta igualdad, una igualdad de diferencias, donde para ser iguales no tengamos que renunciar a nuestra identidad, sino que podamos mantener nuestra identidad cultural, ¿no? Asimismo, estamos fomentando y facilitando el acceso igualitario de las niñas y las mujeres gitanas a la educación,
porque estamos concienciadas de que esta es la mejor herramienta para superar la exclusión que padece el pueblo gitano y la triple discriminación que padece la mujer gitana, y de esta manera luchar por la igualdad de oportunidades y preparar y formar a las mujeres y las niñas para que tengan un futuro mejor y estén más preparadas y puedan caminar en igualdad, ¿no? Asimismo, queremos potenciar una imagen de la mujer gitana como una mujer activa que está trabajando y que se encarga de transmitir su cultura y que está dinamizando la cultura gitana, ¿no? Y por último, pues también nuestra intención es dar voz a la mujer gitana y llevar sus opiniones y sus decisiones a todos los lugares, ¿no? Que se escuche la voz de la mujer gitana y fomentar su participación. Antes de continuar, yo creo que resulta conveniente describir cuál es el contexto y la situación de la que partimos, ¿no? A continuación, de acuerdo con algunos estudios e investigaciones, describiremos algunos datos reveladores, ¿no?, de la situación del pueblo gitano y, en concreto, de la mujer gitana en educación, ¿no? De acuerdo con los datos que aquí se recogen, como podemos ver, el porcentaje de personas gitanas que accede a la universidad es muy reducido. Lamentablemente se estima que solo el 0,2 accede a la universidad. Estos datos se corresponden al año 2011 y son estimados porque, como sabemos, no es fácil de recoger estos datos porque la identidad cultural no siempre se puede reconocer, ¿no? Pero bueno, destacar en este sentido que, aunque estos datos no nos hacen sentir satisfechos, pero que si seguimos en esta línea hemos apreciado que sí que han aumentado las personas que acceden a la universidad, que actualmente el Ministerio recoge que esta cifra ha aumentado hasta un 2,2% y que, aunque es un aumento sensible y no es el nivel que queríamos no alcanzar, pero sí que estamos en el camino y que estamos trabajando y la situación poco a poco está mejorando. Aquí se comparan en estos datos cuál es el nivel de instrucción de personas gitanas y personas no gitanas en Cataluña, de edades comprendidas entre los 16 y los 29 años. Estos datos se corresponden al año 2005, ¿no? Y como podemos ver, el nivel de personas que son analfabetas y que solo tienen la educación primaria es mucho más elevado en el caso de la comunidad gitana y, sin embargo, el número de personas que acceden a la educación superior es muy inferior en el caso del pueblo gitano, ¿no? Y estos son los datos también que nos empujan a enfocar la línea de trabajo de nuestra asociación en la educación, ¿no? Y por eso, como a continuación describiremos, estamos realizando actividades en esta línea, ¿no? A continuación se recoge la intervención de un profesor de primaria, donde podemos reconocer algunos de los estereotipos y prejuicios que más nos encontramos hacia la comunidad gitana cuando abordamos el tema de la educación, ¿no? Pues es común que se diga que no están interesados en la educación o que no les interesa formarse, que el llegar a la universidad no se lo plantean, que tienen otras preferencias y otros intereses, ¿no? Y desde la asociación queremos visibilizar esa parte de la comunidad gitana que realmente está interesada en formarse, en la educación y en la igualdad de oportunidades a través de la educación, ¿no? Asimismo, aquí recogemos la otra cara de la moneda, ¿no? Cómo muchas personas gitanas que estamos estudiando denunciamos la invisibilidad de la cultura gitana en las aulas de algunas escuelas que muchas veces han sido configuradas de acuerdo con la cultura mayoritaria y no aparece en ningún momento ningún hecho o ninguna relación, ¿no? Ningún rasgo cultural de la cultura gitana, ¿no? Esto lo que provoca muchas veces es que los niños y niñas gitanas en la escuela no se sientan representados, ¿no? Y si a esto sumamos muchos otros factores, como son la falta de referentes de personas gitanas en la universidad o la falta de recursos económicos en muchas familias gitanas, lo que provoca es una desmotivación en los niños y niñas que no aspiran a lo mejor a continuar estudiando o que se plantean un dilema a la hora de decidir ir a la universidad entre escoger seguir estudiando o mantener su identidad gitana, ¿no? Sin embargo, somos cada vez más los gitanos y los jóvenes y las jóvenes gitanas que estamos demostrando que podemos llegar a la universidad y mantener nuestra identidad gitana, ¿no? A continuación, voy a recoger qué es lo que estamos haciendo en la asociación para solucionar estos problemas que hemos descrito, ¿no? Una de nuestras principales actividades es la formación de mujeres gitanas, ¿no?
Aquí se recoge una foto donde aparecen mujeres gitanas formándose, porque estamos dando un curso de monitoras ya desde hace algunos años que se están formando a mujeres gitanas para que obtengan el título de monitoras de comedor y de tiempo libre, ¿no? Se trata de un título reconocido por la Generalitat de Cataluña, es un título oficial. Actualmente también se está realizando este curso. Creo que son alrededor de 20 mujeres gitanas las que se están formando actualmente. Son ellas mismas las que se han encargado de escoger el horario. Se ha contado con ellas en todo momento. Se ha previsto un espacio para que las mujeres que tienen hijos puedan asistir también con regularidad a sus clases y que su condición de madres no suponga un impedimento para que puedan formarse y participar en este curso. Esta formación es gratuita, se proporciona desde la asociación y muchas veces las mujeres cuando realizan las prácticas, que también es una de las partes de esta formación, en los colegios y escuelas, acaban siendo contratadas por esos mismos centros. Y se priorizan a la hora de escoger a las personas que van a participar en este curso, pues a personas gitanas que no tienen recursos económicos o que proceden de barrios que viven en exclusión o marginalidad. Entre los objetivos de este curso pues está incorporar la voz de la mujer gitana en los centros educativos, aumentar su participación en los centros educativos y crear referentes, que los niños y niñas gitanas, hablando de esa falta de visibilidad de la cultura gitana dentro de la escuela, puedan ver a personas gitanas dentro de la escuela trabajando, involucradas con la educación y puedan sentir la escuela como algo suyo. De esta manera también se consigue formar significativamente agentes transformadores, a estas personas gitanas que como monitoras también pueden transformar el ámbito escolar y social que les rodea, ¿no? Además, conseguimos pues, aumentar el nivel de cualificación académica de las mujeres gitanas, que también aumentan sus motivaciones y su autoestima a través de conseguir este título, ¿no? Y de demostrar que sí que pueden lograrlo. Y potenciamos pues, la participación de las mujeres gitanas en el debate educativo y en todo lo relacionado con la educación. Este es una imagen donde aparecen 10 mujeres gitanas que finalmente consiguieron el título de monitoras en el curso 2010-2012. Y bueno, como dato también, pues decir que el número de mujeres gitanas que están acudiendo al curso este año es superior, porque contamos con alrededor de 20 mujeres gitanas este año. Este es uno de los proyectos que coordinó la Asociación Droncotar Mesti Pen. Se trata de un proyecto que está relacionado con la formación de personas adultas, ¿no? Es común que otras asociaciones abordaran también este tema de formar a personas adultas, pero sin tener en cuenta el rasgo de la cultura gitana, ¿no? Entonces, se necesitaba en Europa abordar esta cuestión y desde la asociación se intentó dar respuesta a esta necesidad y que lo que se hizo es coordinar este proyecto para abordar la formación de personas adultas teniendo en cuenta la cultura gitana. Este es un proyecto europeo que se enmarca en el programa Sócrates, la acción Grünwich, y ha sido financiado por la Comisión Europea. Se inició en el año 2005, en septiembre, y acabó en septiembre de 2007. Y bueno, es lo que decíamos, ¿no? Que han participado países de la Unión Europea y lo que se ha conseguido es eso, pues preparar unos materiales que tienen en cuenta la cultura gitana y que dan respuesta a esa necesidad de abordar la formación de adultos teniendo en cuenta pues, este rasgo cultural, ¿no? Visibilizando una vez más la cultura gitana. Entonces es esto, ¿no? La finalidad era lo que he descrito hasta ahora y el objetivo era pues, animar a personas gitanas a que participaran en estas formaciones, ¿no? Que se sintieran identificados y representados de esta manera e incluir las voces de las personas gitanas a la hora de elaborar estos materiales para abordar también la cultura gitana, facilitar y favorecer la convivencia y el intercambio cultural entre personas gitanas y no gitanas y visibilizar el papel de la mujer gitana y sus contribuciones, ¿no? Este proyecto dio muy buen resultado, tuvo un gran impacto y fruto de este impacto fue el reconocimiento de la Comisión Europea, que lo nombró el mejor proyecto Grünwich el 7 de mayo de 2009. Bueno, en la anterior imagen se podía ver a una mujer gitana que se llama Rusé, que junto a su hermana colaboró en la gestión de este proyecto, ¿no?
Y bueno, a continuación ya hablaremos de los encuentros de mujeres gitanas, que es una también de las principales actividades que se realiza desde la Asociación Droncotar Mesti Pen. Estos encuentros se realizan normalmente un sábado, ya son 14 el total de encuentros que hemos celebrado, normalmente se celebran una vez al año. Y el motivo de celebrarlo un sábado es que pueda asistir el número máximo de mujeres gitanas. Además, lo que se intenta es eso, ¿no? Facilitar la asistencia, y se proveen de autocares para que vengan gitanas de toda Cataluña y se reúnan una tarde en la que son las protagonistas para hablar de educación y de los sueños que tienen y de las metas que quieren alcanzar, ¿no? En este sentido, estos encuentros pues, es un encuentro intergeneracional donde asisten mujeres de distintas edades, pueden asistir 4 generaciones y reunirse en un mismo encuentro, la abuela, la hija y la nieta, para hablar juntas, junto a otras mujeres gitanas, de la educación, ¿no? Entonces, esta es una imagen de una de las trubadas. También se prepara un espacio para que los voluntarios se encarguen de cuidar a los niños para que tampoco suponga un problema y pueda asistir el número máximo de personas. En este sentido, también considero un dato importante a destacar el que al principio de las trubadas no habían mujeres gitanas con formación o que hubieran accedido a la universidad que pudieran participar en la mesa de referentes, ¿no? Y desde Cataluña lo que teníamos que hacer es acudir a otras mujeres gitanas de otros puntos de España para que compartieran su experiencia con el resto de gitanas. Sin embargo, gracias a Dios últimamente son muchas las mujeres gitanas que pueden participar en la mesa de referentes, y de hecho tenemos que hacer una lista y seleccionar a las candidatas, ¿no? Porque es un dato positivo en el sentido de que cada vez son más las que se están formando, ¿no? La trubada se organiza de la siguiente manera. Al principio no asistían tantas, ¿no? Pero en las últimas podemos decir que asisten alrededor de 300 mujeres gitanas de toda Cataluña, que se reúnen pues eso, ¿no? Para hablar de educación, y son las protagonistas esta tarde. Al principio se organiza la mesa de referentes, donde mujeres gitanas con estudios superiores o con un perfil laboral que rompe estereotipos comparten su testimonio con el resto de mujeres para empoderar y animar a las mujeres gitanas a transmitirles ese mensaje de que si ellas como mujeres gitanas lo han conseguido, que el resto también lo podrán conseguir, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegué a la universidad, para mí era muy necesario saber que una mujer gitana había conseguido acabar la carrera sin renunciar a lo que nosotras valoramos, ¿no? Y me hubiera gustado mucho encontrar un testimonio de alguien que hubieran compartido conmigo, ¿no? Pero no me fue posible, igualmente me decidí a hacerlo, pero me hubiera facilitado mucho esa decisión, ¿no? En este sentido, lo que hacemos desde aquí es eso, facilitar esa tarea y compartir con las mujeres gitanas nuestra experiencia y animarlas a que estudien. Y de hecho muchas se animan a estudiar y otras pues retoman sus estudios y los habían abandonado, ¿no? Por ejemplo, una de las anécdotas de una de las últimas trubadas, muchas niñas gitanas cuando entraban al encuentro decían que ellas de mayores querían ser peluqueras, pero después de escuchar la mesa de referentes salieron diciendo que ellas de mayores querían ser abogadas. Entonces es una manera de aumentar las expectativas de las más pequeñas y de ver, de hacerles creer en algo que a lo mejor nunca se habían planteado porque lo veían como un imposible, ¿no? Y hacerles ver que eso es posible y que si se esfuerzan que lo pueden lograr. O sea, es cambiar totalmente la perspectiva y las expectativas de esas niñas, ¿no? Entonces, entre los principales objetivos de estos encuentros pues son eso, romper estereotipos, superar el absentismo y el fracaso escolar, visibilizar el interés de las familias gitanas, ¿no? Y del pueblo gitano por la educación, algo que a veces se pone en duda, cómo esas familias, esas mujeres gitanas dejan su casa y se reúnen un sábado entero y vienen a lo mejor desde la otra punta de Cataluña para hablar de educación. Y eso, crear referentes para que las niñas se motiven a estudiar. Luego, después de la mesa de referentes, se dividen a las asistentes en grupos de trabajo. Y en esos grupos de trabajo lo que se hace es tratar el tema de la educación, las principales problemáticas que tenemos, y entre todas buscamos soluciones y proponemos qué es lo que queremos para nuestro pueblo y cómo podemos lograrlo y cómo superar problemas como el absentismo o el fracaso escolar. Y todas las ideas que surgen se redactan y se crean unas conclusiones que luego también llegan a las administraciones y que se comparte luego en público con todas las asistentes. Esta es una imagen también de uno de los encuentros que hemos celebrado. Y esta es una
una intervención de una niña que participó en el 6º encuentro de estudiantes gitanas, donde pues donde se muestra un poco, ¿no?, el perfil de las niñas que a veces se creen que, por la falta de referentes que no pueden lograrlo, ¿no? Decía, porque lo recogemos en catalán, pero dice que ella cree que todos tenemos los mismos derechos a no ser discriminados por pertenecer a una cultura diferente y que su sueño sería ir a la universidad y formarse lo mejor posible. Pensaba que esto es muy importante para ella, para sus oportunidades que tendría en un futuro, para su inserción laboral, ¿no?, y para sentirse realizada como mujer. Por el hecho de ser gitana, piensa que las condiciones para ella no son iguales y que para una niña no gitana, ¿no? Y que al ver esa tarde a mujeres de diferentes edades hablar sobre educación y a algunas referentes, pues que eso le sirve a ella para seguir avanzando y para aumentar sus expectativas y creer que su sueño es posible, ¿no? Bueno, ahora yo creo, si se puede, que podríamos compartir con vosotros un fragmento de nuestro vídeo sobre los encuentros de mujeres gitanas. A ver si ponemos. No perquè estudiem i anem a la universitat i les nenes vagin a l'institut es deixa de ser gitana. No, si va a la universitat tampoc. Una deixa de ser gitana si vol deixar-lo fer. ¿Vale? Soy Mercedes Carmona, tengo 45 años y bueno, mi propósito de haber venido aquí, sobre todo, es animar a toda la juventud a que pueda estudiar. Yo estoy en un puesto de trabajo en limpieza pública, tengo un carnet de camión, porque yo veía mujeres conduciendo y yo decía, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por el simple hecho de ser gitana? No. Por ser gitana puedo estar en un trabajo, puedo formarme y puedo llevar un carnet C como lo puede llevar cualquier castellana. Intento, sobre todo en mi trabajo, en mi personalidad, en todo, pues seguir formándome como persona, como mujer. La mujer gitana tiene muchísima capacidad si nosotros nos proponemos a desarrollar la capacidad que tenemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aray, soy de Badalona y he estudiado la ESO, lo hice grado medio, auxiliar administrativa, y bueno, me puse luego a trabajar y ya trabajando pues los estudios pues los dejas un poco de lado, no sigues estudiando y bueno, me enteré que había lo de la prueba de acceso para los 25 y me pregunté que por qué no podía hacerlo. Cuando estás trabajando como que te se olvida un poco, vas a decir, no puedo llegar allí a la universidad, es muy difícil, mi madre ni mis tíos han estudiado, entonces no tienes ningún apoyo, pero bueno, Helen es un referente para las mujeres gitanas porque verdaderamente la ha conseguido y no ha tenido tampoco los padres que han estudiado ni sus tíos y ahí está, que se ha sacado la carrera. Así que yo pues quiero hacer la carrera de magisterio, profesora de matemáticas y bueno, yo os animo para que lo hagáis porque nunca es tarde y las jóvenes tenemos que estar, y más mujeres gitanas, tenemos que estar en el pueblo con los payos también, pero haciendo nuestras carreras y evolucionando. Hola, buenas tardes, me llamo Raquel Amador, soy de Azora Franca y bueno, mi experiencia es que yo me fui del colegio cuando tenía 15 años porque creía que no iba a necesitar ningún estudio para luego trabajar y buscar un trabajo ni nada. Me saqué un curso de comercio y hice unas prácticas. Cuando lo acabé empecé a buscar trabajo, pero no encontraba nada porque no tenía ningún estudio.
Entonces ahora he vuelto a comenzar a estudiar, me he apuntado a la escuela de adultos, me estoy sacando la ESO ahora con muy buenas notas y os animo a todas a que empecéis a estudiar, que nunca es tarde y así tendréis un futuro mejor. Hola, me llamo Saray, soy una chica gitana, estoy casada, tengo 4 hijos, trabajo y actualmente estoy estudiando. Estoy haciendo el acceso a la universidad, mayor de 25 años. Trabajo en una empresa de limpieza, se llama Clece. Yo limpio un casal, ¿vale? Y mi horario es de 5 de la mañana a 1 del mediodía. Entonces el año pasado mi marido hizo el curso de acceso a la universidad y yo lo ayudaba. Y a mí no me parecía que era muy difícil. O sea, a mí me preguntaba cosas que yo me recordaba, las pensaba y me acordaba. Y yo decía que era súper fácil, o sea, que no era para tanto. Lo cual, que este año pues yo voy con él, estoy haciendo el curso, nos lo montamos como podemos con los niños. Él hace de maestro mío, porque yo a todas las clases no puedo ir. Y él cuando llega de las clases pues me explica lo que han hecho y yo pues me entero y funciono bien. Total, saco todas buenas notas, pues hasta ahora he sacado buenas notas, no he sacado malas. Nuestros profesores conocen nuestra cultura y ellos creo yo que nos facilita que nos entiendan. Entonces si un profesor es gitano, sabe explicarnos mejor las cosas y hacernoslas entender, porque habla nuestro mismo idioma, digamos, creo yo. Entonces, bueno, mis niñas están muy contentas, ¿vale?, de que su madre estudie, de que su padre estudie. Os voy a explicar una anécdota que me pasó. Un día llegué de trabajar, me encontré a mi marido Vicente con las crías estudiando, ¿no? Y me pegó el subidón de decir, esto no me lo había imaginado yo en la vida. O sea, es algo... Pues ahora nos sentamos todos en la mesa y nos ponemos todos a estudiar. O sea, yo le pregunto a mis crías, oye, esto de vocabulario, esto de las letras, esto de... Y ellas me lo explican, o de inglés, que no entiendo mucho, me lo explican y me ayudan, ¿vale? Y yo creo que voy a servirle de referencia y creo que mis hijas van a querer estudiar, ¿vale? Porque en mi casa, en mi caso, yo le estoy dando a ellas una oportunidad para que vean que se puede estudiar, ¿vale? Y las voy a apoyar en lo que sea. El hecho de volver a estudiar nos hace sentir mejor con nosotros mismos, yo creo. A mí sí que me hace sentirme mejor conmigo misma y me hace valorarme más. En el sentido de que soy más capaz de hacer más cosas. O sea, creo que es una buena oportunidad para ser el ejemplo de generaciones futuras, ya que hoy en día no hay ningún puesto de trabajo en que las chicas, por ser gitanas, no puedan desempeñar correctamente sus funciones. Así que si yo puedo estudiar, yo creo que muchas de vosotras lo podéis hacer. No nos impiden los niños, no nos impiden los trabajos, como podéis ver, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy importante y que los puestos de trabajo de afuera pueden ser nuestros y podemos estar mucho mejor. Y yo os animo a que estudiéis y que tiréis para adelante, que no es tan difícil. Creo que no es difícil. Hola, buenas tardes, me llamo Adelina Guiosel, soy de la asociación Saboré, soy gitana rumana, aunque eso no importa porque todos somos gitanos. Tengo 14 años y estoy estudiando tercero de la ESO, como podéis ver todavía pequeña aparte de mis compañeras. Quiero seguir estudiando el bachillerato, ir a la universidad y de mayor quiero tener mi asociación propia para ayudar a los gitanos y gitanas a ser todos iguales porque seamos gitanos no significa que tenemos que ser tratados ni de peor manera ni de mejor, sino que todos por igual. Y cambiar las...
Y quiero dar un consejo a algunas niñas que pueden ser más pequeñas, que puedan estar todavía estudiando, como en mi caso, que algunas veces he dicho, yo quiero salir del cole porque no te da nada, tienes que ir a trabajar, ayudar a tu familia, pero eso no es lo justo, porque puede que tú ahora veas que no te sirve, pero para un futuro te servirá y te irá mucho mejor, y encima para tu familia también, y estar orgullosa de ti. Quiero dar gracias a mi madre, la señora Rubu, que me ha apoyado en todo, en lo que estoy. Y también, por favor, un fuerte aplauso para todas las madres de todas las niñas que han sido apoyadas por su familia. Bueno, hasta aquí lo que hemos compartido de la trubada, ¿no? Del encuentro que celebramos, creo que este fue del año pasado. Y bueno, a continuación os voy a compartir un poco también del primer Congreso Internacional de Mujeres Gitanas, las otras mujeres, que se celebró, bueno, que también lo organizó la Asociación Droncotar Mestipen y que se celebró en Barcelona los días 8, 9 y 10 de octubre del 2010. Bueno, en este congreso se reunieron mujeres gitanas de muchos países de Europa, donde asistieron más de 300 mujeres gitanas que muchas de ellas, o la mayoría, nunca habían viajado ni habían salido de su barrio, ¿no? Que por primera vez se iban a un país extranjero para compartir con otras mujeres sus sueños, para hablar de educación, de trabajo y de feminismo gitano, ¿no? Entonces, este encuentro, como podéis ver, pues fueron 300 mujeres que se reunieron durante 3 días para hablar de este tema. Y de los resultados de este congreso fueron, pues, entre otros, por ejemplo, se propuso que el día 8 de octubre fuera el Día de la Mujer Gitana. O sea, en este congreso todas las mujeres gitanas participaron, no son las mujeres gitanas académicas, que somos las que acostumbramos a hablar, sino que se dio voz también a las mujeres gitanas de base para que ellas también expresaran qué es lo que querían, qué es lo que soñaban y que junto a otras gitanas de países diferentes intentaran construir ese sueño que querían alcanzar, ¿no? De los resultados de este congreso, bueno, se redactaron unas conclusiones donde se recogían, pues eso, lo que cada mujer gitana proponía o quería lograr, y estos resultados del congreso no se quedaron aquí, sino que llegaron a la Comisión Europea, y de este congreso no fue un punto y final, ¿no? Se ha seguido trabajando en esta línea y de hecho se ha puesto un link en la página web de la asociación para que las mujeres gitanas puedan seguir interviniendo y participando, y en este sentido, como a continuación se puede ver, son muchas las mujeres gitanas que han participado y que han aportado, pues, escritos o nuevas propuestas. De hecho, aquí, por ejemplo, podemos ver que han escrito hasta en inglés, ¿no? Son mujeres gitanas de toda Europa que están escribiendo y que siguen con ese sueño y que tienen ilusión por seguir en esta línea trabajando junto a otras mujeres gitanas. Y bueno, pues finalmente, nada, pues os dejo aquí la web de nuestra asociación por si la queréis consultar, y nuestra dirección de correo electrónico por si os queréis poner en contacto con nosotros. Hasta aquí todo. Muchas gracias. Ahora tendréis la oportunidad de preguntar a la prima lo que queráis, si tenéis alguna duda o lo que sea. Y vamos a bajar ahora un micrófono para poder acceder mejor, ¿vale? Bueno, te voy a hacer una pregunta. Sí, sí. De todo lo que nos has contado, primero, gracias por la exposición que nos has dado. Es una maravilla ver todo lo que se puede hacer desde una asociación, el empoderamiento a la mujer gitana y a los gitanos también en general. Y a mí una de las cosas que más me ha gustado, y es una reflexión que hago, es que todo lo que hemos visto son los propios gitanos y gitanas los que lo hacen. Quiero decir,
dentro del sistema educativo también tenemos que ser los gitanos y gitanas, y más las gitanas en este caso concreto, las que tenían que hacer las actuaciones o plantear diferentes situaciones, incluso proponer cambios, ¿no?, dentro de los mismos colegios y un poco igual incluso a contracorriente de lo que es el sistema educativo, ¿no? ¿Eso es así? ¿Y cómo se puede conseguir eso? Te lo comento porque la situación aquí en Guipúzcoa concretamente, que es que la conocemos desde la asociación, los datos no los tenemos porque, como tú decías muy bien, es muy difícil de contar con ellos, pero sí que pueden ser comparables. Son cifras escandalosas, aberrantes e incluso, pensamos que incluso denunciables, porque estamos hablando de unos porcentajes del 70 o 80% de, ya no fracaso escolar, sino de población analfabeta directamente. Pensamos, como otras asociaciones gitanas, de que no tenemos la culpa los gitanos y gitanas, sino que hay algo que se puede hacer. Según te estábamos escuchando, yo personalmente veía que una de las fórmulas, y parece ser que buena, era que seríamos los propios gitanos y gitanas las que propondríamos o habría actuaciones de éxito en este caso, ¿no? Quisiera que comentarías algo. Sí, bueno, en este sentido, por ejemplo, en la Asociación Droncotar Mesti Pen no trabajamos solo mujeres gitanas, sino que trabajamos mujeres gitanas y no gitanas, pero con un mismo fin, ¿no?, que es el dar voz a la mujer gitana, ¿no? Desde todas las propuestas, proyectos y trabajos que se hacen aquí no son sobre el pueblo gitano, pero sin el pueblo gitano, sino que son del pueblo gitano y con el pueblo gitano, ¿no? O sea, se tiene en cuenta la voz de las mujeres gitanas y se tiene muy en cuenta el pueblo gitano. Y de hecho, por ejemplo, en el encuentro de mujeres gitanas que, bueno, en el congreso que comentaba, la mujer gitana fue la protagonista, pero detrás había todo un trabajo, ¿no?, de voluntarios no gitanos, que fueron hasta 40 voluntarios los que estuvieron trabajando de manera desinteresada para ayudar, ¿no?, a la promoción y al empoderamiento de la mujer gitana, ¿no? Por ejemplo, en los encuentros también de mujeres gitanas, la mujer gitana es la protagonista, pero detrás también hay mucho trabajo de mujeres gitanas y mujeres no gitanas y de personas voluntarias que se encargan de cuidar a los niños o de coordinar y gestionar el encuentro, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido es necesario que trabajemos todos juntos, gitanos y no gitanos, y que se tenga muy en cuenta cuál es la voz y la opinión del pueblo gitano cuando se realiza algo que va destinado a esta comunidad, ¿no? Porque si no, pues se ha comprobado que no tiene resultados, ¿no? Porque no se sienten representados y que alguien te venga a solucionar un problema que no conoce a lo mejor en su propia piel, pues no da resultados, ¿no? Yo creo que la línea es trabajar juntos y eso, empoderar a la mujer gitana, aumentar la participación y promover la educación dentro del pueblo. Me gustaría saber si la universidad ofrece buena acogida a la mujer gitana, por una parte. Por otra, si encontráis profesores sensibilizados con la cultura gitana. Y también si hay buena recepción y acogida por parte de compañeros y compañeras a la hora de estudiar, hacer trabajos dentro de las diferentes carreras. Nada más. Bueno, en este sentido, por ejemplo, yo mientras he estudiado, muchas veces era la única gitana en clase y lo que pasa es que no me han identificado muchas veces como gitana, ¿no? Nosotros hablamos a veces de los gitanos invisibles, ¿no? Los que no respondemos a determinado perfil que a veces en la sociedad se tiene del gitano, ¿no? Y a veces pues no te identifican como tal y si tú no lo dices, pues muchas veces no lo saben, ¿no? Sí que a lo mejor en clase, en la universidad, cuando yo he dicho que soy gitana, se han sorprendido y muchos, o sea, considero que me han aceptado muy bien. Tenía un grupo de amistades que no eran gitanas, pero me han acogido muy bien y ha funcionado muy bien. Otras personas a lo mejor sí que se han sorprendido y me han hecho algún comentario de ¿tú eres gitana? Como diciendo, no me lo imaginaba una gitana en la universidad, ¿sabes? En plan como que te preguntas cuál es la imagen o el perfil de gitano o de gitana que tú tienes, ¿sabes? Y en cuanto a los profesores, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Que hay profesores que están muy sensibilizados con la cultura gitana, pero hay otros que no lo están tanto, ¿no? Y en este sentido yo creo que tendríamos que trabajar por eso, por visibilizar la cultura gitana y por incentivar a los niños, ¿no? Por motivar sobre todo a los niños a estudiar, porque a veces por el simple hecho de ser gitano
el profesor considera que no está interesado en estudiar o que no va a llegar a la universidad y que por lo tanto no merece la pena invertir tiempo en ese niño o en esa niña, ¿no? Porque va a ser una pérdida de tiempo. Y entonces lo que hace es que ese niño finalmente acabe creyendo lo que ya venía pensando, que por ser gitano no puede llegar a la universidad o no puede aspirar a más, ¿no? Sin embargo, si la postura es otra distinta y se le transmite un mensaje para que crea en él mismo o en ella misma y se le anima a seguir y se tiene en cuenta su cultura, seguro que los resultados serán mucho mejores, ¿no? Pero que desde mi postura no quiero decir que todos los profesores sean así, sino que yo sé de muchos profesores que sí están sensibilizados con la cultura gitana y yo de hecho tengo muy buenas experiencias durante mi trayectoria en la educación, ¿no? Aunque sé de casos que sí que se han sentido discriminados en clase por parte de profesores y compañeros, pero no es mi caso. También puede que por el hecho de que muchas veces no me identifican como tal, ¿no? Pero yo me he sentido muy bien aceptada tanto en clase como por los profesores como por los alumnos. Parece que no hay más preguntas. Pasamos a Pascual. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, yo soy Pascual, soy gitano porque a ratos me ha pasado como a mi prima, que vamos por ahí, como no vamos con el oso ni con nada de esto, pues a veces no se nos llega a identificar como gitano, pero quiero decir que soy gitano y que, como decía aquel, es la carta de naturaleza que con mayor orgullo presento aquí donde vaya. Eso por delante. Bueno, agradeceros que estéis acá escuchando, porque no es un... A veces el tema de educación y gitanos parece que es un tema que está como reñido, discutido, y no todo el mundo está dispuesto a escuchar, a sensibilizar o a poner la oreja, considerando que realmente es un tema importante, ¿no? Como decía, soy Pascual, vengo de Gaula Chodrón, que es una entidad gitana, que trabaja como principalmente trabajamos en el territorio histórico de Álava, en muchos ámbitos, ¿no? Pero sí es cierto que desde hace muchísimo tiempo nos hemos dado cuenta, los propios gitanos, y esto es importante decirlo, que la educación es el pilar básico, ¿no? Sino la alternativa, tal vez la única que tenemos los gitanos de salir de muchos círculos de marginación, pobreza, exclusión, en el que a día de hoy nos encontramos, ¿no? Bueno, yo hoy vengo, más allá de hablaros de un montón de proyectos que Gaula Chodrón durante más de 25 años llevamos desarrollando, concretamente un proyecto que es un proyecto de personas que trabajan con personas, aunque tiene un nombre y tiene unos objetivos y una metodología que explicaré o intentaré explicar. Lo importante es esto, ¿no? Les decía antes a Rafa y a Chato que en definitiva Siclaripen es un proyecto de personas que trabajan con personas y que podemos enumerar todas las virtudes positivas que puede tener un proyecto, pero que si no hay personas implicadas detrás no funciona nada, en la vida no funciona nada, si no hay personas realmente dedicadas, implicadas. Y entonces, ¿qué vienes a proponernos? Valiente es mi nombre de guerra. Como casi todos los gitanos tengo nombre de guerra. Aunque mi nombre es Pascual. Si me llaman Pascual por la calle, seguramente no atienda. Me gritan por valiente y seguramente atienda. Y lo que decía, entonces venimos a venderos una metodología, no. Una metodología de trabajo, tampoco. Vendemos trabajo, trabajo y trabajo, porque es lo que se necesita en los proyectos. Sé que como profesores, muchos de vosotros, de vosotras, tenemos en mente el trabajar un tiempo determinado, una dedicación determinada, pero sé que hay que ampliarlo y creo, o espero convenceros, de que después de esta charla nos vayamos un poco con esa idea, ¿no? de que hay que trabajar muchísimo más de lo que le hacemos. Porque hay que trabajar más. ¿Hay que trabajar mejor? No, yo digo que trabajar también más, porque es importante. Y bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, como decía,
Siclaripen es un proyecto que trabaja sobre todo el ámbito educativo, aunque veremos a lo largo de esta hora escasa que tenemos, de que para la cuestión educativa o el rendimiento académico se necesitan muchas más cosas que fijarnos solo en el rendimiento académico, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que envuelven a la familia, al niño, al alumno, en este caso gitano o gitana, que determinan sí o sí, cuál va a ser su proceso educativo, ¿no? Y o atendemos a todo, intentamos tener en cuenta todos esos factores, o seguramente fracasaremos, ¿no? Vamos a enmarcar primero al proyecto Siclaripen, que en romaní significa educación. Como veis, aquí no nos hemos roto mucho la cabeza. Siclaripen, que es educación, ¿no? Es un proyecto que hay que queremos enmarcarlo dentro de una estrategia global. Y esto es importante decirlo. Hablo del marco normativo porque a veces se nos pasa, pero es importante. Yo creo que estos días, el día 9, en la anterior sesión, habéis tenido la oportunidad de escuchar al señor Flecha, que es un gurú casi chamán de las comunidades de aprendizaje y de las metodologías de aprendizaje. Pero es importante hacer alusión al marco normativo. Y es importante hacer alusión por lo siguiente. Últimamente, y más en los tiempos que corren, nos es muy complicado el vender esto que llaman acción positiva o discriminación positiva. Esto de que con el diferente, entre comillas, hay que actuar de manera diferente. Entiendo que en otros ámbitos nos cueste, y más en los tiempos en los que corren, el vender este tipo de acciones, ¿no? Hay que ayudar al marginado o al discriminado, o al que tiene más dificultades en este caso. Y en otros ámbitos es complicado, pero creo que en el ámbito educativo, cuando se trata de la educación de los más pequeños, creo que es importante apostar, y apostar seriamente. No porque, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, no porque 4 gitanos entendamos que hay que hacerlo, sino porque hay un marco normativo mucho más amplio de gente experta, de comunidad científica internacional, que dice que hay que incidir en este tipo de políticas con el pueblo gitano y que hay que incidir de verdad. Que esto no es un cuento chino de alguna forma, ¿no? Ahí están los datos que nos comentaba nuestra prima también y muchos otros que tenemos, que hablan precisamente de la brecha educativa, ¿no? De la diferencia que hay entre gitanos y no gitanos, de la diferencia que supone cuando un gitano entra a clase y que no lo seas. Eso marca la diferencia por muchos factores que iremos viendo, ¿no? Pero es importante hacer referencia al marco normativo. La Estrategia Europea 2020, a nivel europeo y a nivel más local, pues tendríamos el Plan Nacional de Reformas y, sobre todo, aquí el Plan Vasco para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano, el segundo ya en prórroga, y el recién aprobado Plan de Mejora de la Escolarización del Alumnado Gitano. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que un profesor, un centro, un equipo directivo apuesta o tiene sana intención de hacer algo, o de hacer algo diferente, o de incidir directamente en la educación del pueblo gitano, deciros que no está experimentando, que no se está inventando nada, que no está yendo más allá de donde tiene que ir, sino que está haciendo lo que tiene que hacer. Lo que nos dicen numerosos estudios, marcos normativos y experiencias de lo que hay que hacer. Es decir, que no sois unos locos los que estáis hoy aquí hablando de educación y si hay que hacer algo diferente para el pueblo gitano en materia educativa. No, no somos unos locos ni sois unos locos. O sea, quiero que eso quede claro, ¿no? Porque a veces cuando nos tiramos a ciertas aventuras dudamos de si lo que hacemos lo tenemos que hacer, hasta dónde me exige el guión. El guión es amplio y exige mucho, y más en este tipo de materias, ¿no? Bueno, como digo, nuestro proyecto hay que hacer también alusión a quién lo financia, en este caso es la Dirección de Innovación Educativa, con sus más y sus menos, con sus dificultades, pero bueno, agradecemos ese apoyo. Lo financia en parte, no en su totalidad, pero sí en el grueso, ¿vale? Bueno, una vez hecho introducción un poco amplia, iremos a lo que es el proyecto, ¿no? Siclaripen tiene como objetivo principal, tiene un objetivo un poco largo, que paso a leer, pero es largo adrede. Persigue principalmente el aumento del éxito escolar del alumnado gitano, ampliando las expectativas formativas de este y mejora de la convivencia intercultural. Éxito, expectativas y convivencia. 3 pilares que maneja el proyecto. Lo del éxito todo lo entendemos, ¿no? Lo importante es que los gitanos vayamos superando niveles educativos y a nivel de currículum esto funcione. Pero es importante las expectativas. Decía Helen también, hablaba de las expectativas. Es súper importante.
uno de los mayores dramas que vive el pueblo gitano, uno de los mayores dramas que vivimos, es habernos creído el discurso durante 500 años de que no servimos, de que no somos capaces, de que la educación no para nosotros y que estamos abocados a vivir donde vivimos. Este mensaje se ha ido repitiendo durante 500 años, tenemos la obligación de desmontarlo. Y evidentemente no es fácil desmontarlo. No es fácil desmontarlo en la sociedad actual, no es fácil desmontarlo dentro del propio pueblo gitano. Y ya digo, eso constituye el principal drama, en el que muchos gitanos y gitanas se han creído que realmente no pueden, no sirven, no valen. Y como muestra un botón, y a día de hoy tenemos muchísimos ejemplos, pero por citar algunos en la literatura, y esto me parece especialmente sensible, lo cito literal, porque dice, y todos sabemos aquí, el autor es Cervantes y habla de la gitanilla, parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones, de hecho nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo y las ganas de hurtar y el hurtar son de ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. Esto es una muestra de lo que socialmente, históricamente, se ha vendido al pueblo gitano, que en realidad no es otra cosa que la discriminación pura y dura, desde las relaciones de poder. Y siempre hay que entender la discriminación desde las relaciones de poder, y no podemos olvidarnos de esto. Entonces, la discriminación y la relación de poder ha hecho y hace y ejerce un poder sobre el discriminado en este caso, y lo más fácil siempre es culpar al discriminado, ¿no? Y a partir de estas discriminaciones podremos ver muchas, ¿no? El caso de las mujeres, el machismo, el caso de la diferencia de razas, el racismo, el caso de la homofobia, cualquier tipo de discriminación que en definitiva es poner apellidos a algo que no tiene sentido, que es las relaciones de poder, cómo ejerce el poder sobre el resto, ¿no? Entonces, ampliar las expectativas, que es súper importante, ir desmontando ese mensaje de más de 500 años y, por último, la mejora de la convivencia intercultural, porque es el mayor reto que enfrentamos como sociedad. La diferencia de culturas en las aulas, que es el mayor reto que enfrentamos, ¿no? Entonces, aunque el objetivo es amplio, tiene su sentido. ¿Qué es Siglaripen? Voy a decir qué es para luego decir lo que no es, porque hay gente que se piensa que es una varita mágica que tenemos. Siglaripen supone un motor, pues ya digo, es tal vez la única alternativa que tenemos los gitanos de agarrar de una vez por todas el tren de las sociedades modernas, del trabajo y de incorporarnos a la vida plena, ¿no? Es transformador porque pretende transformar mentalidades dentro y fuera del pueblo gitano, en los centros educativos. Supone un elemento de cohesión, por esto mismo que decíamos, porque las sociedades diversas o las culturas diversas es el mayor reto que enfrentamos como sociedad y además creemos algo profundamente. No nos hemos resignado a que las aulas sean un reflejo de la sociedad que tenemos, sino que las aulas tienen que ser centro y epicentro de la sociedad que queremos tener. Y esto es importante. Hay gente que ha tirado la toalla y que dice, bueno, en los centros y en las aulas tenemos lo que hay en la sociedad y esto no lo podemos cambiar, cambiemos la sociedad y igual cambiarán las aulas. Nosotros creemos profundamente que es justamente al contrario, que las aulas han de ser centro y epicentro de las sociedades que queremos y no que las sociedades transformen las aulas en algo que no queremos que sean, ¿no? O sea, que queremos en ese poder de transformar y de cohesionar la sociedad. Y por último también no olvidamos de que Siglaripen es un observador celoso de lo que sucede en las aulas y somos observadores celosos. Una de las dificultades que encontramos es que es complicado hacer valoraciones, estimaciones de cuántos y cómo están los gitanos y gitanas en las aulas, pues porque efectivamente a nadie se le marca con si es gitano o no es gitana. Entonces, Siglaripen, desde el punto de vista en que conocemos todas y cada una de las familias gitanas, por lo menos en el territorio histórico de Álava, suena pretencioso, suena un poco vanidoso, pero es verdad, los conocemos a todos y a todas, algunos se nos escapará, pero la inmensa mayoría, digamos que están fichados, ¿no? por la asociación, no única y exclusivamente por este proyecto, sino por otros muchos que manejamos y que vamos interconectando, ¿no? Bueno, ¿a quién va destinado? Siento no tener una presentación, pero es que la había hecho en el iPad y luego al cambiar el formato ahí hay problemas. Algún día estandarizarán también el tema cibernético. De momento,
no lo han hecho, así que me han jugado una mala pasada. Pero bueno, que sea un poco pesado, lo intentamos. Población destinataria, atendemos 619 alumnos y alumnas, 619, en 43 centros diferentes, 264 familias. Esta mañana, cuando iba haciendo números, la estimación de personas totales a los que llega el proyecto es acerca de 2.500, porque las familias son familias como tal, papá, mamá y menores, estén o no estén escolarizados, y hermanos mayores estén o no escolarizados. Y ahora vamos al porqué. Decíamos 619 alumnos, 43 centros, 264 familias. Ahora hablamos un poco de la distribución del proyecto. 109 en infantil, 109 alumnos en infantil, 323 en primaria, 182 en secundaria. Y luego la posobligatoria, que serían a día de hoy 5. Parecen pocos, pero son muchísimos. Porque el factor multiplicador, desde el punto de vista de los referentes que tienen para el pueblo gitano, todos y cada uno de ellos y de ellas, y hay que hablar más de ellas, porque en esto nos llevan ventaja las mujeres gitanas, creo que es así, pues son mucho más decididas, más constantes en este sentido, que a veces que los gitanos, ¿no? Y la prueba es que hay más universitarias que universitarios gitanos, y es así, ¿no? Es una prueba y es evidente. Y total 619. Repito los datos por si alguno no los ha captado, aunque los pasaré para que los cuelguen en la web o si luego hay un cuaderno de las jornadas para que los tengáis. Infantil 109, primaria 323, secundaria 182. Y en posobligatoria 5, total son 619. Aquí es importante hablar del modelo. En infantil el 27% está en el modelo A, el 46% está en modelo B y el 25% está en el modelo D. Es de resaltar que el modelo B y el modelo D superan en mucho al modelo A. Yo creo que eso es uno de los avances que tendríamos que tener en cuenta. En primaria, el modelo A serían 110 niños que corresponderían con el 34%, el modelo B el 44% y el modelo D se correspondería con el 21%. Entonces ya empezamos en primaria y en infantil tenemos porcentajes de alumnos que están en modelos B y D de forma significativa. Creemos, y esta es una visión muy particular de la Asociación Colachodrón, que el idioma es un elemento integrador total. Nos parece que es súper importante que los gitanos y gitanas, más allá de lo que se ve desde el punto de vista laboral, que es importante, nos parece que también es un elemento integrador. Y está claro, no es lo mismo llegar a un sitio y que un gitano pues hable en castellano que hable en euskera. Yo creo que eso de alguna forma llama la atención y llama la atención para bien. Llama la atención